Las declaraciones recientes de Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela en 2020, sobre los 190 migrantes venezolanos deportados desde Estados Unidos, reflejan una narrativa que busca, de manera cuestionable, justificar la situación de la delincuencia en Venezuela y la diáspora venezolana, mientras desestima las acusaciones internacionales sobre la presencia de miembros del Tren de Aragua entre los deportados. A continuación, se presenta un análisis crítico de estas declaraciones, destacando las inconsistencias, contradicciones y posibles intenciones detrás de su discurso, así como el contexto más amplio de la migración venezolana y la seguridad en el país. Debido a este tipo de declaraciones incoherentes, es que debemos suplicar a Dios en oración que saque pronto a estos pseudopolíticos de nuestra patria. Jorge Rodríguez, el vocero estrella del chavismo, salió con una nueva declaración que, para variar, no resiste el más mínimo análisis. Dijo con total seguridad que ninguno de los 190 venezolanos deportados por Estados Unidos pertenece al Tren de Aragua. Claro, porque al parecer, en Venezuela han desarrollado una tecnología avanzada que les permite hacer investigaciones criminales en menos de 48 horas. Basta con preguntarles a los deportados: disculpe, ¿usted pertenece al Tren de Aragua? A lo que, por supuesto, todos responden: no, señor, yo no sé nada de eso. Los gringos son racistas e imperialistas y nos detuvieron. Y listo, caso cerrado, la investigación se da por terminada. Este tipo de declaraciones no solo son absurdas, sino que forman parte de una estrategia muy clara del régimen. Desde hace años, cuando el pueblo venezolano comenzó a huir del desastre creado por Maduro, el chavismo vio la oportunidad perfecta para vengarse de los migrantes que denunciaban la crisis. ¿Cómo lo hicieron? Exportando delincuentes, infiltrándolos en la diáspora para que sembraran el caos en los países que acogieron a los venezolanos de bien. Esto no es teoría conspirativa, es algo que hasta los gobiernos de la región han denunciado. Desde Chile hasta Colombia, las autoridades han identificado cómo criminales venezolanos llegaron con la migración y comenzaron a operar en bandas organizadas. Es poco creíble que una investigación seria sobre la pertenencia a una organización criminal transnacional como el Tren de Aragua pueda realizarse en tan poco tiempo, especialmente si se basa en las declaraciones de los involucrados, quienes tienen un incentivo obvio para negar cualquier vínculo. Rodríguez desestima las investigaciones de las autoridades estadounidenses, calificándolas de falsas, racistas e imperialistas. Esta retórica no solo carece de sustento, sino que también evade la responsabilidad de abordar el problema de fondo: la exportación de criminalidad desde Venezuela hacia otros países, un fenómeno que ha sido documentado por organismos internacionales y gobiernos de la región. Rodríguez también soltó otra joya: que el régimen chavista exterminó al Tren de Aragua, una afirmación que da risa y miedo a la vez. Lo que realmente hicieron fue expulsarlos y permitirles establecer operaciones en otros países. Por eso ahora, el Tren de Aragua tiene presencia en Chile, Perú, Ecuador y hasta Estados Unidos. Y aquí viene la gran contradicción. Si el Tren de Aragua fue exterminado en Venezuela, ¿cómo explican que las cárceles siguen siendo gobernadas por pranes? ¿Cómo explican que en zonas fronterizas las megabandas siguen operando con total impunidad? Lo que realmente sucedió fue que el régimen se quitó de encima a esos criminales y los lanzó al resto del continente para generar el mismo caos que usaron dentro de Venezuela para controlar a la población. La afirmación de que los deportados no son delincuentes peligrosos contradice las declaraciones de la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, quien aseguró que algunos de los migrantes venezolanos indocumentados detenidos, incluyendo aquellos enviados a la base naval de Guantánamo, representan un peligro por haber cometido delitos en territorio estadounidense. Esta discrepancia pone en evidencia la falta de transparencia y seriedad en las declaraciones de Rodríguez. Diversos informes y testimonios de migrantes venezolanos
así como investigaciones periodísticas, han señalado que durante los primeros años de la crisis migratoria venezolana, el régimen de Nicolás Maduro permitió e incluso facilitó la salida de delincuentes hacia otros países, pagando gastos de viaje y estadía de estos delincuentes. Esto no solo aliviaba la presión sobre el sistema penitenciario venezolano, sino que también servía como una forma de desestabilizar a las naciones receptoras de migrantes venezolanos, generando una percepción negativa sobre la diáspora. Pero hay algo más en esta historia. Desde hace unas semanas, Estados Unidos comenzó a deportar a estos individuos y en algunos casos los envió temporalmente a la base naval de Guantánamo, lo que significa que el gobierno estadounidense sabe muy bien con quién está lidiando. Tanto es así que incluso llegaron a un acuerdo con Nayib Bukele para mantener a los más peligrosos bajo control. Eso es un golpe directo al plan del chavismo. Lo que el régimen quería era que estos delincuentes siguieran causando problemas fuera de Venezuela, pero ahora los están regresando al lugar de origen, obligando al chavismo a hacerse cargo de su propio desastre. Países como Chile, Perú, Colombia y Estados Unidos han reportado un aumento en la actividad de bandas venezolanas, incluyendo el Tren de Aragua, cuyos miembros han sido vinculados a delitos graves como narcotráfico, extorsión, trata de personas y homicidios. Esto contradice la idea de que el Tren de Aragua fue exterminado en Venezuela. La afirmación de Rodríguez de que Venezuela es el país más seguro del continente ignora las estadísticas sobre violencia y criminalidad en el país, que, aunque han disminuido en algunos indicadores debido a la emigración masiva y la represión estatal, siguen siendo alarmantes. Además, la percepción de seguridad en Venezuela está sesgada por la falta de transparencia en los datos oficiales y la censura a medios independientes. Los informes internacionales de seguridad siguen colocando a Venezuela entre los países más peligrosos, con índices de homicidios que superan a la mayoría de las naciones vecinas. Pero aquí está la trampa. ¿Por qué ha disminuido la violencia en algunas partes de Venezuela? No porque haya más seguridad, sino porque no quedan tantos delincuentes en el país. Están operando en otros lados. Y ahora, con la deportación masiva de estos criminales, el caos puede regresar a las calles de Venezuela. El uso de la retórica victimista y la acusación de racismo. Rodríguez calificó la narrativa internacional sobre el Tren de Aragua como profundamente racista y destinada a menospreciar a los venezolanos. Esta estrategia busca desviar la atención del problema real y victimizar al gobierno venezolano, presentándolo como blanco de una supuesta campaña de desprestigio. Si bien es cierto que los migrantes venezolanos han enfrentado discriminación y estigmatización en algunos países, esto no justifica negar la existencia de redes criminales organizadas que operan dentro y fuera de Venezuela. La retórica de Rodríguez mezcla deliberadamente a los migrantes de bien con los delincuentes, lo que resulta éticamente cuestionable. En lugar de abordar las causas estructurales de la migración masiva, como la crisis económica, política y social en Venezuela, el régimen utiliza esta narrativa para evadir su responsabilidad en la exportación de criminalidad y en la falta de políticas efectivas para proteger a los venezolanos en el exterior. Críticas al trato de los deportados y el uso de aviones militares. Rodríguez también criticó el uso de aviones militares y el trato con cadenas y esposas durante la deportación de los migrantes, argumentando que esto constituye una violación de sus derechos. Sin embargo, omite mencionar que en Estados Unidos, por ley, los detenidos son trasladados con medidas de seguridad como esposas y cadenas, independientemente de su nacionalidad. La migración venezolana, que supera los 7,7 millones de personas, según la Plataforma de Coordinación entre Agencias para Refugiados y Migrantes de Venezuela, R4V, es una de las mayores crisis migratorias del mundo. Esta diáspora masiva ha sido impulsada por la crisis económica, la hiperinflación, la escasez de alimentos y medicinas, y la persecución política bajo el régimen de Nicolás Maduro. Sin embargo, las declaraciones de Rodríguez ignoran estas causas estructurales y buscan culpar exclusivamente a factores externos,
como el racismo y las sanciones internacionales. Por otro lado, la afirmación de que Venezuela es el país más seguro del continente es insostenible. Aunque la emigración masiva y la represión estatal han reducido algunos indicadores de criminalidad, el país sigue enfrentando problemas graves, como la presencia de grupos armados irregulares, la corrupción en las fuerzas de seguridad y la falta de acceso a la justicia. Además, la supuesta exportación de delincuentes a otros países ha contribuido a la percepción negativa de los venezolanos en el exterior, lo que ha afectado la acogida de los migrantes de bien. Las declaraciones de Jorge Rodríguez son un intento de manipular la narrativa sobre la delincuencia y la migración venezolana, desestimando las preocupaciones legítimas de la comunidad internacional y evadiendo la responsabilidad del régimen en la crisis. Su negación de la presencia del tren de Aragua entre los deportados, basada en una supuesta investigación express, carece de credibilidad y contradice las evidencias presentadas por las autoridades estadounidenses y otros gobiernos de la región. Además, la retórica victimista y la acusación de racismo buscan desviar la atención del problema real: la exportación de criminalidad desde Venezuela y la falta de políticas efectivas para abordar la crisis migratoria. En lugar de justificar la delincuencia y mezclar a los buenos con los malos, el gobierno venezolano debería asumir su responsabilidad en la protección de los migrantes y en la lucha contra las redes criminales, tanto dentro como fuera del país. Lo más irónico de todo es que la única razón por la que muchos venezolanos dentro del país sienten un pequeño respiro económico no es gracias al régimen, sino por las remesas que envían sus familiares desde el extranjero. Porque mientras los médicos y maestros en Venezuela ganan entre $20 y $50 al mes, los que tienen suerte reciben ayuda de sus parientes fuera. Y eso es exactamente lo que el chavismo quiere: que la crisis continúe, pero que sea la diáspora la que mantenga al pueblo a flote para evitar una explosión social dentro del país. Este es el panorama real. Estados Unidos está comenzando a revertir la estrategia del chavismo al devolver a estos delincuentes, mientras que el régimen sigue mintiendo descaradamente para evitar admitir que su supuesto éxito en seguridad no es más que una farsa. La gran pregunta es: ¿qué va a pasar cuando los criminales que exportaron comiencen a ser devueltos? ¿Se hará algo para controlarlos? ¿O simplemente serán liberados para volver a apoderarse de las calles venezolanas? Lo único seguro es que la narrativa del chavismo está colapsando, y ni siquiera sus mentiras repetidas 1000 veces pueden ocultar lo que está por venir. La situación de los deportados es especialmente preocupante porque muestra cómo se pueden usar las estadísticas y las declaraciones oficiales para pintar una realidad muy diferente de lo que realmente está pasando. Cuando un gobierno dice que investigó los antecedentes de 190 personas en 48 horas y que prácticamente ninguno tiene problemas con la ley, hay que preguntarse si esto es realmente posible o si estamos ante una simplificación conveniente de la realidad. Todo esto nos muestra que la situación en Venezuela sigue siendo compleja y que las declaraciones oficiales deben ser analizadas con cuidado, comparando lo que se dice con los hechos concretos y el contexto más amplio de lo que está ocurriendo en el país y en la región. Y en medio de toda esta realidad, hay algo que no podemos olvidar: las familias venezolanas siguen siendo las más afectadas. Son ellas las que han tenido que huir, separarse, luchar día a día contra la incertidumbre, contra la violencia, contra la pobreza impuesta por quienes solo buscan poder y control. Por eso, más allá del análisis y la denuncia, hacemos un llamado a la oración. Oremos a Dios para que proteja a cada familia venezolana, dentro y fuera del país, que les dé fortaleza a quienes han sido desplazados, esperanza a quienes aún resisten y justicia a quienes han sufrido a manos de un sistema corrupto. Que ilumine el camino para que Venezuela pueda volver a ser un hogar seguro, donde los niños puedan crecer sin miedo, donde los padres puedan trabajar con dignidad y donde la verdad prevalezca sobre la mentira. Si has llegado hasta aquí,
es porque te importa lo que está pasando, porque no quieres ser engañado y porque crees que todavía hay esperanza. Por eso, te invito a suscribirte a este canal. Aquí seguimos analizando la verdad detrás de las noticias, desenmascarando la propaganda y manteniendo viva la voz de quienes no pueden hablar. Suscríbete, activa la campanita y comparte este video, porque la información es poder y juntos podemos hacer la diferencia. Que Dios bendiga a cada venezolano y que muy pronto podamos ver el renacer de nuestra tierra. Nos vemos en el próximo video.